Dice, la adolescencia es una etapa marcada de transformaciones significativas en el desarrollo, abarcando desde cambios hormonales, físicos, cerebrales relacionados con la pubertad hasta el entorno social cada vez más complicado. Pese a que estos cambios resultan esenciales en el desarrollo, pueden producir desafíos emocionales y psicológicos debido a las nuevas demandas sociales que afrontan los adolescentes, inclusive el extremo de la aparición de diversos trastornos mentales. Esto lleva a investigar los procesos fundamentales de desarrollo que afectan el riesgo de psicopatología durante esta fase de la vida. Correcto. Entonces, como introducción, buena, pero esta parte podríamos ampliarla para generar mayor contenido de, de información. Entonces, para lograr correcto desarrollo de esta indagación, se tuvo como base una estructura de diversos capítulos, los cuales serán descritos a continuación. Capítulo 1, consignado como el problema. Entonces, esto como el problema es el capítulo. Entonces, tiene que estar con mayúscula. No todo con mayúsculas, no. El problema. Porque el título del capítulo es el problema. Entonces, esto tiene que ser el problema. Un momentito, chicas. Se presentan cifras y estadísticas y estudios en relación a la variable de regulación emocional e interacción familiar, detallando una problemática de lo general hacia lo específico. Sumado a ello, también se presentan los objetivos de la investigación, lo que va a desarrollar la dirección que va a tener esta investigación con relación al objetivo principal. Pueden mencionar o para hacer el objetivo principal. ¿Qué le va a permitir? Generar mayor consistencia en el argumento del capítulo 1. Porque entonces solamente es descriptivo y eso limita mucho la apreciación de lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Que quieren presentar el capítulo 1, quieren presentar el capítulo 2, pero el capítulo 2 no lo presenta, se aborda el marco teórico. Eso no tiene sentido, tiene que poner el contenido. En el capítulo se aborda el marco teórico y consistirá en el uso de la teoría TRA para esto y la teoría TRA para el otro. En el capítulo 3 se especifican las hipótesis, denominada que confirman o niegan objetivos supuestos. Además, se aprecia la operacionalización de ambas variables. Ya. Entonces, aquí en el capítulo 3 se aprecian las hipótesis. No. En el capítulo 3, aquí han puesto, capítulo 1 se consigna como, se menciona como el problema. Capítulo 2 aborda el marco teórico, porque además del marco teórico tenemos el marco teórico y las fines conceptuales. En capítulo 3 es las hipótesis. En ella se presentan las propuestas sistemáticas de la investigación, al igual que las definiciones operacionales de las variables, lo que nos va a permitir tener una hoja de ruta en relación al proceso investigativo, porque eso es la hipótesis. Lo que tú vas a probar finalmente es la hipótesis. El capítulo 4 te propone la metodología. En el capítulo 4 es la metodología. Es la metodología, no se propone. Ustedes ya están. Es la metodología. Todos estos son, capítulo 4, es la metodología, la cual es correlacional. Aquí sí la definen, ¿no? La metodología de tipo cuantitativa, comenzamos de lo general a lo específico, es cuantitativa, de tipo correlacional, no experimental y transversal. Y en el capítulo 5, esta parte como que es para el proyecto, ¿no? Y finalmente el capítulo 5 transversal. El capítulo 5
¿cómo le pediste acá? Consignado, nominado, denominado, administración, es que este es muy descriptivo. Lo único interesante es esto. Podría ser reforzado con otros temas y dejar al pie que se desarrolle. Pero una introducción no puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones. Pues. Esto no es una introducción. No, yo siempre digo, no me meto a mi amigo y me diga, eres un experto en investigación. Explica en qué consiste la introducción de una tesis. Claro, lo que están haciendo es un proyecto, pero podemos empezar a mantener más consistencia. Todo esto, pero se dice de manera muy breve. Se dice cuál es el problema, primero, una idea fuerte del problema. Luego, dos antecedentes. Luego, ¿por qué es importante? Se engancha el lector en la lectura, el objetivo. Y sí, la estructura de la tesis. Presentación del problema. Se describe el tema de investigación y su relevancia en el contexto académico. Se pone el problema, antecedentes, qué estudios significativos han habido, de repente la OMS, la OPS, el Ministerio de Salud, qué sé yo. Se justifica porque es importante, porque es un área de oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos permitiría aquí? Generar mayor valor. Si nosotros le aumentamos un contenido como este, que está muy bueno, porque además esto no es de ustedes, esto es de Pfeiffer y Allen. Esto, lo que ustedes dicen acá, no dice lo que es el inicio de una investigación, es una propuesta de Pfeiffer y Allen en el 2021, antes creo que entren a la universidad. Perfecto, entonces aquí está ok, aquí también está ok, esto no se puede hacer nada, por otro lado, en el fondo, un poco, degrademos eso no tiene nada que ver. Observó que el distrito de Barranco, los estudiantes secundarios, observó, vamos a ver cómo está aquí. Ya, sí, entonces puede ser, ¿cómo podríamos cambiar esto? Podemos decir así, en la investigación que se realizó en el distrito de Barranco, Rodríguez, 2024, tuvo como sujetos de investigación a estudiantes secundaria en una muestra de 700 sujetos, ¿no? Todo esto ya se borró. ¿Se puede? Sí se puede. Los detallitos, esto y esto no, esto tampoco. No se metan con la estructura del problema. Eso ya no se meta. Esto tampoco se meta. Luego todo está bastante limpio. Estos tampoco se metan. Aquí no gasten tiempo. Tampoco tiempo acá. Aquí identificar si de alguna manera pueden parafrasear. Lo veo un poco más tranca, pero me gustaría generar mayor contenido. ¿Cómo mayor contenido? Miren, antecedentes internacionales. Dice, de acuerdo a los estudios registrados dentro del marco internacional, se considera a Gacham, quien se enfocó en determinar la relación entre regulación emocional. Se consideró una investigación
sobre regulación emocional realizada por Gasha en el 2024, con atención al funcionamiento familiar en estudiantes secundarios de Barranquilla, Colombia. ¿Lo podemos hacer? Sí. Hernán, y eso me asegura de que lo que tú estás haciendo, me asegura de que no aparezca en el Turnitin. 80% te aseguro que no va a aparecer. El 20% no lo sé. Si una investigación tú tienes 5% utilizando números, lo que yo te digo puede haber sido pensado por otra persona. Entonces, ¿hay una alta probabilidad que tenga éxito? Sí. Que baje el Turnitin de esa manera, también como ustedes lo han hecho. ¿Cuál es el otro punto? Lo que le dije. Básicamente hay dos puntos. En este caso, ya, en el caso de ustedes, hay dos puntos que se pueden utilizar. Uno es parafrasear. Y entonces uno tendría que estar relocalizando cada una de estos. Y el otro es creando argumentos, o sea, generando valor a tu tesis. ¿En qué consiste valor? En que no solamente presentes lo que otros han hecho, sino que presentes un análisis tuyo que permita fortalecer el contenido de tu tesis. Ya, entonces podemos decir así, de acuerdo a los estudios registrados dentro del marco internacional, se consideró a Gachan en el 2024 quien se enfocó en determinar la relación entre regulación emocional y atención colectiva con la funcionalidad familiar en estudiantes secundarios de Barranquilla, Colombia. Aquí como que no se entiende bien. Para ello, se determinó una muestra de 200 participantes de 11 a 12 a 19 años. Se utilizaron los siguientes instrumentos. Acá viene, este es coma. Se conoció como aspecto metodológico un enfoque cuantitativo de tipo experimental. Diseño correlacional simple y transversal. Bueno, ya esa es una etiqueta cliché que en investigaciones de tipo cuantitativo es muy normal. Correcto. Sus resultados mostraron un coeficiente Rho de 0.23. Correcto. Hemos dicho, resultados son datos, en este caso son correlaciones. Son los coeficientes de correlación. Las conclusiones son los argumentos que salen de esas correlaciones. Y un p-valor menor al 0.01, equivalente a una relación indirecta débil y muy significativa entre los constructos de regulación emocional y funcionalidad familiar. Perfecto. Concluyendo que la existencia y correlación entre estas variables ocurre en menor medida, implicando la influencia de otros factores en su entorno. Perfecto. De ello podemos aducir que existen otros factores que tienen mayor determinancia en la funcionalidad familiar que la regulación familiar. Por ejemplo, puede ser la tradición. Por ejemplo, puede ser una cultura autoritaria. Por ejemplo, puede ser el factor económico. Es un regulador mucho más funcional que la regulación emocional. ¿Ya? Entonces, esto está muy bueno, pero necesitamos por acá, chicos, porque no esa parte es, ¿cómo es esto? Entonces, solamente en el traspaso ha pasado eso, ¿no? Entonces, podemos argumentar, sí, empezar a aumentar un poco más para tener mayor contenido. Recuerden que su tesis hasta ahora son 21 páginas. 21 páginas, miren, menos una, 20 páginas. 20 páginas están acá. Ese trabajo que han hecho hasta ahora son 20 páginas. Entonces, si nosotros le damos un poco de valor, vamos a aumentar el volumen de texto y por lo tanto vamos a disminuir el porcentaje de Turnitin. Ahora, ¿eso es importante? Sí, es importante, pero lo más importante es que volvamos a releer, comprendamos cada investigación que hemos planteado ahí y sepamos cómo argumentar. ¿Por qué, Renan? Ya les dije, aumenta volumen de texto, incrementa consistencia de la investigación, fortalece contenido, pero sobre todo, chicos, ejercitan la actividad de respuesta en una sustentación. Porque cuando ustedes le pregunten, ustedes ya van a tener en la mente un procesador inteligente, digo, con GPT, ¿no?
una inteligencia artificial generativa. ¿Cómo aprendió? Aprendió de hacer las cosas. Ya ustedes leyendo y haciendo eso, aprenden a argumentar y les va a ser mucho más fácil cuando sustenten. Bien, estas cosas son cotidianas. No se asusten, son muy cotidianas cuando uno ve una tesis cuantitativa. Cuando uno ve una tesis cuantitativa, ve este tipo de etiquetas, porque son etiquetas que se presentan consecuentemente. Aquí miren, el objetivo es determinar la relación entre la variable y en adolescente. Ya. Estas son cadenas de palabras, pero son etiquetas forzadas que se tienen que hacer. Poco se puede hacer. Yo diría, quítenle foco a eso y pónganle foco a otra cosa que sea más productiva. Tienen un buen Turnitin, ¿no? Así que por eso te pueden dar la opción de crear mayor valor académico a su investigación. También igualito acá. Bases teóricas. Esto también es igual porque están sacando de un modelo teórico. ¿Ya? Esto no lo toquen. Las variables. Y ahorita vamos a ver la metodología. Ya, enfoque cuantitativo. Es básica. En el nivel poblacional, población será formada por el grupo poblacional, estará formada, correcto, está en futuro. Nosotros trabajamos solo en futuro en este momento. Solo tomar como técnica a la encuesta. Ajá. Ya. Esta ficha técnica, chicos, la vamos a pasar no les he sacado mucho acá, pero las fichas técnicas normalmente no, deben ir en el anexo, porque no es, eh, ustedes han leído, para poner el diseño metodológico han tenido que leer, o sea, a ver, yo quiero hacer una investigación de este tipo, quiero utilizar una metodología, y le consulto y veo tesis y digo, mira, esta tesis me gusta, la podemos hacer, claro, la podemos hacer. Y empiezan a investigar y luego llegan a una conclusión. Dicen que según Arias y Covinos, el enfoque que ustedes van a tener que utilizar es un enfoque cuantitativo. Luego pasan al tipo de investigación y dicen, de acuerdo a Hernández y Mendoza, esta es una investigación básica. ¿Por qué no aplicativa? Y ustedes pueden responder, porque lo que buscamos es ampliar el conocimiento e identificar la relación entre las variables. Correcto. Y luego dicen que el nivel de investigación es correlacional, transversal, no experimental. ¿Y por qué transversal? Ah, por esto, por esto. Y ustedes ya decidieron y colocaron esto. Luego en la parte del marco teórico, ustedes tuvieron que leer el marco teórico y exponer qué cosa es regulación emocional, porque esta es su variable. ¿Cuál es el autor principal? Gross. Entonces yo me voy a basar en Gross, ¿correcto? Entonces, Gross, interacción familiar. ¿Quién voy a tomar como? A Weber. Y voy a interacción familiar. Mi marco teórico es Weber. ¿En qué consiste Weber? Sus aportes son estos. Perfecto. Ustedes eligieron de muchos autores esos dos autores. Pero en una ficha técnica ustedes no escogen, pues. Ustedes deciden ese test
y bueno, tienen que haber leído. O sea, no pueden alterar una ficha técnica. Una ficha técnica no les pertenece a ustedes. Por lo tanto, si ustedes ponen ficha técnica y no ponen, por ejemplo, aquí, ficha técnica de este test, esto es todo lo que está en el documento de la ficha técnica. Todo lo que está en el documento de la ficha técnica. ¿Correcto? Esta ficha técnica ha sido sacada de un documento académico. ¿Ya? Entonces, esto va al anexo. Entonces, ¿qué va en la técnica de instrumentos de recolección de datos? No va a una definición, chicos. No va. ¿Por qué tienen siempre esa necesidad de colocar una definición? No sé por qué. A veces me sorprende. ¿Por qué ponen algo en su tesis que ustedes no han hecho? Se toma como técnico en cuenta, lo cual es una herramienta investigativa que se... Eso ya lo sabemos todo. O sea, esto no es, la tesis no es un glosario de términos. La tesis es eso, es una tesis, una síntesis, una investigación. ¿Qué cosa? Técnica de instrumento de recolección de datos. Te está pidiendo a ti qué es lo que estás utilizando ya. Entonces, como esto va a ir allá, tú pones. Los instrumentos, la técnica que se va a utilizar es una técnica encuesta, que se aplica a la población establecida. Punto. Los instrumentos a utilizar son la escala de dificultad de regulación emocional de DARS del 2004, que tiene, y así de corrido, 4 dimensiones: conciencia, rechazo, estrategia y meta. 20 ítems con una escala de Likert. Y se aplica a mayores de 12 años. Punto. Nada más. El segundo instrumento es un párrafo de 10 líneas. Y al final del párrafo, ustedes colocan mayor información en la ficha técnica en el anexo. Esto es información importante, pero en este campo no es suyo. O sea, esto no es de ustedes. Ustedes no han hecho la significación, la confiabilidad, la norma, el procedimiento aplicativo, la fuente de información. Ustedes no lo han hecho. Y esta es una tesis de ustedes. Entonces ustedes están pirateando esto. Oye, pero nos piden una ficha técnica. Correcto. Les piden desagregar qué instrumento van a utilizar y en qué consiste el instrumento. O sea, una breve referencia sobre el instrumento, una sumilla sobre el instrumento es suficiente, porque todo esto va en el anexo. O están colocando dentro de, y eso sí, en todo caso tendría mayor valor, la matriz de consistencia o la matriz de operacionalidad de las variables. Eso sí, porque finalmente está acá. Pero sería muy redundante porque eso ya lo han colocado en el texto, ¿no? Entonces, todo esto va, y eso va a reducir algunos puntos de Turnitin. Muy poco, pero van a reducir. Luego esta parte de acá. Técnica de aplicación de... Como hemos visto, toda esta parte tiene que estar orientada a cómo nosotros paso a paso procesamos la información, pero además cómo nosotros incluimos los procedimientos éticos de buenas prácticas. Chicos, pregunta. Camila, Christopher, ¿ya están llevando el curso?